Apóstoles, Un evangelio de canciones que tocaban Om, la nota universal de nuestra clase. La casa del sol naciente, Las canciones de fogón de las juventudes viajando a ser carne de cañón. el hermano menor que perdió el tiempo en la revolución interior. Cuando Mambrú se fue a la guerra. Hubo un tiempo que fue hermoso y terminó mal. El rock nació a la misma hora. Las células guerrilleras y las bandas de garage. El rock empezó cuando empezó todo. Pero se hizo cargo de lo que la militancia y la colimba guerrillera se sacaba de encima. Fue el hermano menor del militante y fue al frente. Este podcast trae esa otra historia. La década que se quedó a vivir en nosotros. Canciones de la guerra que nos trajo hasta acá. Arrancamos con el sexto y por ahora último episodio de Apóstoles, el podcast que con Martín venimos haciendo. Todo tiene un final. Todo tiene un final. El rock nacional, los 70, las canciones, lo que nos pasa con eso, algunas vivencias que tuvimos retrospectivas y a partir de cosas que nos fueron comentando, y todo ese cúmulo de canciones y obras y dichos y revistas que sedimentaron nuestra educación sentimental, ¿no? En este último episodio nos pareció interesante contrastar un poco los dos pilares en los cuales se construye el rock nacional. Al día de hoy siguen siendo los dos grandes pilares que se propusieron desde la crítica y en un momento también se propusieron desde el público, que los puso en rivalidad, y terminó siendo así. O sea, no la rivalidad, sino que son los dos grandes pilares, nos gusten o no nos gusten. Yo soy más de una tercera posición, a mí me gusta más Nevia, pero no puedo dejar de reconocer que los dos pilares son Spinetta y Charlie. Tenía miedo que digas Cantilo. No. La tercera posición es Nevia. Pero bueno, y después hubo otros, ¿no? Otros solistas que tomaron la posta. Yo creo que Fito Páez siguió un poco al principio, cuando era chiquitito y antes de formarse como autor maduro, que eso creo que sucede a partir de Tercer Mundo y el amor después del amor. Yo creo que Fito Páez, toda su previa es muy spinettiana. Y lo mismo pasa con Calamaro, que es que antes de estar con los Rodríguez y antes de sacar Alta Suciedad, cuando sacó esos discos pop de los 80 y cuando sacaba esos temas también muy hiteros con Los Abuelos de la Nada, se lo podía ver como un discípulo de Charlie. Después Fito fue muy Charlie también y bueno, ambos, tanto Fito como Calamaro, formaron parte en diferentes momentos de las bandas de Charlie. Pero bueno, lo concreto es que al día de hoy sigue siendo así, siguen siendo los dos grandes referentes. Hay cosas que uno no pasa por lo que uno quiera, es así. Y por ejemplo, a mí me pasó hace poco que mi hijo, que tiene 12 años, y hace un año más o menos, está indagando, ¿viste? Spotify le permite indagar de una manera mucho más, por un lado anárquica y por otro lado mucho más fácil que lo que me pasaba a mí, que es que yo tenía que ir a Musimundo a comprar los discos, que por supuesto eran baratos, porque todo el rock nacional 70 era muy barato, eso ayudaba. Pero, por ejemplo, Billy Bond o Miguel Cantilo, la discografía estaba precariamente editada en CD, y otros, en cambio, tenían toda la discografía en CD perfecta. Por ejemplo, Spinetta tenía, más allá de algunos errores que hubo, y Charly García uno si iba, terminaba escuchándola perfecta. Eso creo que influyó muchas veces en cómo siguieron resonando estos tipos en las nuevas generaciones. A lo que voy es que, sin que yo le dijera nada, porque yo no soy pro spinettiano, ni soy pro Charly, no, me gustan, por supuesto que me gustan, pero no es que quiero ahí mantener la bandera en alto. Él mismo me empezó a decir que ellos dos eran los más importantes. Entonces, evidentemente, yo no le bajé esa línea en ningún momento. ¿Cómo es que él me hizo? No, porque claro, porque aparte, ¿qué pasó? El profesor de música de su colegio les hacen cantar canciones de Spinetta, canciones de Che García, como si fueran nosotros, en nuestro caso, Samba de mi Esperanza. Sí. Lo que era el folclore para nosotros en la escuela, hoy es el rock nacional. Sí. Entonces, para él los próceres son como Charly García, Spinetta. Evidentemente hay algo que va más allá de lo que uno quiera o lo que inclusive lo que quisieron imponer los ideólogos, que es que esta gente, Charly García y Spinetta, son los pilares. Y lo que nos pasa con Martín es que notamos que hay ideas o concepciones alrededor de ellos que por ahí no son tan así. Y contrastándolos, descubrimos que en realidad son al revés de lo que se piensa, ¿no? Esto es misterioso, sí. Pero bueno, lo vamos a ahondar. Vamos a ahondar en eso. Primera cuestión. Vos nombraste lo que podían ser rivalidades que en el rock hubo. Sí. Una clásica era entre Soda y Los Redondos. Obviamente, entre Spinetta y Charly sería difícil pensar que hubo una rivalidad de ese tenor, con el contraste sociológico que se sobrecargó en lo que podía ser. Eso. Para mí, Soda también era popular y para mí Los Redondos eran... También tenía en su origen eran sofisticados, sí, digo, claro, qué sé yo. Totalmente. ¿No? Es decir, era como creer que Manal y eran chicos que iban al Ditela. Claro, ¿no? exacto. Que eran la contra con Almendra, por ejemplo. Entonces,
Seguramente, bueno, hubo entre los Stones y los Beatles, o sea, bueno, la rivalidad. Sí, la rivalidad siempre fue. No me interesa ni siquiera conceptualizarla. Moreno y Saavedra. Claro, para eso. Hay una parte que sí, está bien, la rivalidad. Digo, organiza sentidos. Sí. Organiza el gusto, organiza de hecho, el movimiento, la rivalidad. La tapa, ¿no? hay una tapa famosa de pelo que los pone como Boca River. Sí. Y después eso hace que, para desmentir esa tapa, Charlie lo invita a Spinetta a un show de ellos, de Serú Girán. Y posteriormente Spinetta lo invita a Charlie en un show, creo que es de Spinetta Jade, si no me falla la memoria, que lo silban al pobre Charlie. Sí. Porque probablemente públicos distintos con momentos distintos. El repaso inicial. Spinetta funda Almendra a fines de los 60. Es decir, Almendra es arranca antes. Claro, arranca antes. En esos años, en el siglo XX, la diferencia entre un año y otro tenía una cantidad de información, digamos, y de novedad que hoy no existe. No existe más. Hoy no sé qué, hace 2 años, no sé qué, dentro de 4. Del 2003 al 2014 no pasa nada, es lo mismo. En cambio, del 71 al 70 es nada, que es otro mundo, y así. Uno podría medirlo incluso en hechos políticos, ¿no? Es decir, sí. El Cordobazo, supongamos, el secuestro de Aramburu, supongamos, ¿no? Es decir, la hora de los pueblos, yo qué sé, la vuelta de Perón, Ezeiza. Bueno. Y con la música pasa lo mismo. Muchos discos y muy fundamentales en poco tiempo y cambios de tendencias. Sí. Por eso el tema de lo beat como dejado de lado, como diciendo eso ya fue y resulta que 2 años antes era lo máximo. Y uno dice, los Beatles en el 65 graban Help y en el 67 estaban arriba del Sargento Pepper. Yo que sé. Bueno. ¿Cómo puede ser? ¿Cuánto pasó en el medio? Es tremendo eso. O sea, es muy ¿cuánto vertiginoso. pasó? Claro. ¿Cuánta agua pasó y cronológicamente pasó lo mismo? Bueno, el debut de Sui Generis es casi público en el Barrock del 71-72 y Sui Generis tiene un primer disco, Vida, que es como si fuera... El disco se llama Vida, la primera canción se llama Canción para mi muerte. Es un disco casi catequista. Es un disco... Hermoso. Sí, también, ¿no? Gracieli también en algún momento habrá dicho, esto no está tan mal, digamos. Llévenlo a los campamentos, Recomiendo Sui Generis para todos los campamentos de la juventud argentina. Y Charlie tiene un camino vertiginoso, que es, uno se da cuenta que se va poniendo densa la cosa, que no es lo mismo Confesiones de Invierno que Vida. Sui Generis tiene 3 discos de estudio, no es lo mismo Instituciones que Confesiones de Invierno. El vínculo de Charlie con el rock tiene momentos risueños y geniales. En un momento Billy Bond le dice, flaco, mañana no venís acá si no traes un blues. Y Charlie le lleva, toma 2 blues. Claro. Toma 2 blues. Es decir, bueno, grabemos un blues, ¿no? Jorge Álvarez y el mundo intelectual y todo aquello que estamos hablando de que la circulación de Charlie y Spinetta en la ciudad de Buenos Aires, con los productores, con la calle Corrientes, con la bohemia de esos años, contaminaba. Spinetta sabía quién era Piri Lugones. Claro, claramente. Aunque después la dejó de ver y Piri terminó en la ESMA. Charly García, un día, estamos haciendo ahora nosotros los saltos cuánticos, pero digamos, Charly García un día se juntó con David Viñas, lo comentamos acá, de lo cual no había registro en la memoria ni de Charly ni de Nito Mestre, a instancia que Jorge Álvarez le dijo, muchachos, dejen de criticar a la rectora del colegio y empiecen a subirle el tono a la crítica social. Y después Charly dijo, quería crítica social y grabó Instituciones y después tuvo problemas con el nacimiento de Tango en Segunda, que para mí es una de las canciones más hermosas de Sui Generis. Es una canción contra Jorge Álvarez. A mí no me gusta tu cara. Y no me gusta tu olor. Hay 3 o 4 mamarrachos con los que yo estoy mejor. Jorge Álvarez le pidió que dejar canciones afuera. Claro. Juan Represión, Botas Locas son canciones que después... Sí, por la autocensura. Claro. La época de Isabel. ¿No? Sí, ese era García. Nosotros elegimos 2 referencias, que es entrar a la dictadura. Entrar, no a la dictadura cuando la dictadura empieza a ser lentamente un poco ya un diario del lunes, es decir, luego del Mundial, a partir de la visita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni hablar cuando ya se hace cada vez más público la presencia del movimiento de derechos humanos y en 1980 llega el Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, es decir, no en esa emergencia, digamos, cívica que contrarresta la dictadura, sino en el 76-77, cuando una dictadura que tenía o que puso a prueba una técnica represiva casi en contraste con la dictadura chilena, que era no hacer todo público ni lento, ¿no? No concentrar a la gente en un estadio, sino en sótanos, por decirlo rápido, ¿no? Como bajo el consejo de Kissinger, que es hagan
pronto, hagan rápido y profundo lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, año 76, año 77, de un rock que venía sufriendo lo que era también la Argentina del 75, que no era moco de pavo. Claro, sí, que ¿no? queda la anomia, el caos. Sí, tras la muerte de Perón se rompe la inflación. el dique. Claro. La inflación, que no es poca cosa, porque siempre se habla todo el tiempo de la violencia política. ¿Y la inflación? La violencia al bolsillo. Claro, la inflación tremenda que había. Había una situación de rechazo social, Sí. claramente, a lo que estaba pasando. Y estos tipos entran, o sea, Spinetta y Charlie, ¿qué graban ahí? Claro. ¿Cuáles son los Ahí indicios? está. Y creo que ahí se pueden contar algunas o colocar algunas Contrastes. algunos contrastes, sí, sobre cómo... Sobre lo que se piensa de algo y en realidad es otra cosa. Vamos a Sí. organizarlo sobre algunos discos y sobre algunas Dale. referencias. Dale, Empecemos por El Jardín de los Presentes. dale. Ahí va el Capitán Beto por el espacio. Es el último disco de una etapa donde Spinetta, yo creo que en la etapa de Invisibles, donde Spinetta sintetiza el preciosismo y la belleza de Almendra y la energía eléctrica Muy bueno. y salvaje de Pescado Rabioso. Coincido, muy bien, ¿no? O sea, muy bien resumido. Invisibles es como si dijera la síntesis. La síntesis, sí. Tiene 3 discos, el primero, el Invisible, el segundo, Sí. Durazno Sangrando, que es un disco muy hermoso, y este tercero, que recupera, yo creo que en algún sentido es el más parecido al primero de Almendra, porque es un disco de canciones no tan largas, ¿no? Y lo progresivo empieza a perder un poquito de terreno, Sí. y se vuelve un disco de canciones, ¿no? Sí, sacando el instrumental, que es un poco. Sí, exacto. Que está un poco fuera de tono, aunque Sí. después van a profundizar por ahí, Sí. Luis. Querido Martín Graciano hizo una reconstrucción de la grabación del disco Sí. Tigres en la lluvia, Recomendamos Sí, muchísimo, es libro un librazo. hermosísimo. Y Hermosísimo. es un libro de una investigación profunda de ese disco. Ahora, yo los voy a situar en esto. Cuando muere Spinetta, casualmente se traen, en el programa 678 se hace una despedida. Ujú, Había alguien que lo conocía a Spinetta, en esa mesa de 678, Nobleza Obliga, que es Sandra Russo, claro. que había sido pareja de Emilio del Guercio, incluso pareja durante la vuelta de Almendra, Conocía que bastante. se da en el año 1980 con una gira en Argentina. Claro, cierto. Ella periodista de humor. Sí. De humor. Sandra Russo salía con Del Guercio, era la pareja, Ujú, y en 1980 la gira de Almendra y la vuelta de Almendra era una suerte de caricia en la espalda, un poco a la generación golpeada. Sí. Los pormenores de la vuelta tienen todos los condimentos. Digo, tenían un soplón de la CIDE adentro, Sí. te diría de la troupe. Qué increíble eso. Sí. Pasó. Pasó, que era parte de la Pasó. época. O sea, Sí. un infiltrado de la CIDE, digo, No sé. la revista del Precio Imaginario lo tenía. Sí. En fin, Un infiltrado no se le niega a nadie. un vaso de agua y un infiltrado en Argentina se niega a nadie. Sí. Digo, lo debe haber en todos lados. Sí. Ojo No, que latina, tengamos cuidado. Sí, en todos los gobiernos también, ¿no? O sea, para la CIDE sí que no, Sí. nunca se recupera. Bueno, y muere Spinetta y hay como una suerte de homenaje uniforme, ¿viste? En forma, sí. de 678, que es, Binaria. claro, que es, vamos a recordar a Spinetta como un cantante de canciones Ujú. que testimonian la realidad argentina, historia argentina, ¿no? Bueno, Sí. hasta ahí uno dice, no, Bueno. me parece que está mal, Sí, porque es lo menos spinettiano exactamente. que se puede hacer. Digamos, comienza con las golondrinas de Plaza de Mayo y las imágenes del 76 argentino. Por supuesto, el momento, digamos, emergencia de las madres como madres es Ujú. el otro año, es el 77, ¿no? Sí. Y todo el homenaje a Spinetta pareciera ser un homenaje a esa correspondencia entre imágenes del Jardín de los Presentes, del disco del Jardín de los Presentes, y la dictadura. Sí. Y una amiga, una hermana de la vida, que Dios la tenga en la gloria, que lamentablemente murió, Mariana Moyano, que formaba parte de la mesa de 678. Entiendo que para Sandra Russo era una situación digamos, de embargo emocional. Sí. Pero Mariana Moyano, que conoció el rock and roll, conoció la política, venía... Curtía el periodismo de Sí, rock. exacto. Y un poco hay que tener bolas a veces para hacer aguafiesta, Sí, ¿no? sí. Es como, viste, como... Y La dijo, voz che, discordante. claro, como dijo, che, igual una cosa, esto de Spinetta en estas canciones no eran sobre la dictadura, ¿no? Es decir, ahí se les produce... Tuvo que aclararlo. Menos mal Claro. que lo aclaró. Menos mal. Y le arman una sincronía entre lo que las canciones decían. Escuchamos de fondo, leamos la letra de Golondrina de Plaza de Mayo, que uno diría una alegoría básica, lineal, Sí. a la presencia de las madres de Plaza de Mayo, luego en la Plaza Sí. de Mayo.
No. Y Spinetta no es eso, no hace eso. No buscó eso. No buscó eso. Y sin embargo, todo el jardín de los presentes, Ya desde el título. desde el título, Está hablando de eso, claro. pero no lo buscó nunca Spinetta. Claro. Ahí está el tema. Lo lindo es eso también. Lo lindo, lo misterioso, lo inconsciente que podía ser. Inconsciente, las vueltas que tiene la expresión artística genuina. Claramente Luis era una persona de recepción social particular y rara, no era directo. Él no es que sucedía, por ejemplo, Hombres de Hierro, León Gieco es un poco producto, lo ha dicho el propio Gieco, de El Mendozazo. Bueno, no, Spinetta nunca haría una cosa así. Nunca va a hacer una canción inspirándose en un hecho del diario. Sí. Pero al fin de cuentas, lo que hizo con su canción fue metabolizar un poco ese sentimiento social que todavía no había ocurrido, pero que iba a ocurrir. O sea, lo anticipa. Exacto. Lo anticipa. Más allá de él, más allá de su voluntad, más allá de su intención. Por eso lo hace más bello. Porque si hubiera tenido intención de hacerlo, no sería tan lindo. La Colonia de Plaza de Mayo, los libros de la buena memoria, Niño Condenado. Uno pudiera hacer como un etiquetado de las palabras principales. Como decir, ¿viste? Jardín de los presentes, cuando está empezando a desaparecer gente. Te voy a decir, todo eso parece todo tener parece una correspondencia todo en código. mágica, ¿no? No había ningún código. No había código. Lo que hubo es anticipación inconsciente y misteriosa. Exacto. Y artística. Ahora, ¿cómo hay que leer la relación de Spinetta con la política o con la realidad política en los 70, que no es lo mismo que ahora, ¿no? Con una realidad política donde se dirimían las cosas en la violencia, en medio de la crudeza de los 70. En todo con el recorrido grueso, 70. con fanatismo. Yo utilizaría esta metáfora. En el subconsciente de Spinetta existía un sismógrafo. Sí. Spinetta tiene un detector de temblores. Sí. Y Spinetta, a mayor crudeza, violencia, mayor lírica. Sí. Mayor fuga. Sí. Mayor evaporación. Sí. Entonces, Totalmente. al año siguiente, ya en el 77, cuando además la conversación, eso lo dice muy bien Tomás Gubich, que era parte de Invisible, está muy bien registrado en el libro de Graciano, que además era parte del octeto quinteto electrónico de Piazzolla, un músico echado por Piazzolla como los montoneros de la plaza porque era un pibe que venía del trotskismo. Le hicieron una trampita. Piazzolla tenía muchos quilombos con los músicos jóvenes por cuestiones ideológicas de ideología política. Eso también está muy bien contado en el libro de Martín Graciano sobre este disco, porque va tomando derivas. Y a la vez un Piazzolla que reivindicaba ese primer rock. Que le gustaba el Trío Alas, que le gustaba Invisible de Spinetta. Claro, que le la gustaba música progresiva. Sí, que decía, acá está la nueva música urbana. Y ¿no? la defiende Entonces, en la mesa de Mirta. Claro. Una cosa muy positiva, que son los nuevos conjuntos rock, que es mi sueño también, ver gente joven que sigue mi camino así de musical. Cierto, y ver que los jóvenes como Alas, así, Cruz, Spinetta, Charly García, toda esa gente que yo amo más a esa gente que la gente de tango. No sé si es una barbaridad lo que voy a decir, pero los amo porque son jóvenes con inquietudes. Yo no conozco ningún joven de 18, 19 años, digamos, que se ponga a estudiar el piano o el violín o la flauta o el bandoneón para tocar tangos. Para tocar música progresiva que tiene que ver con el tango en el fondo, ahora sí. Porque lo que hace Spinetta, lo que está haciendo Alas es música de Buenos Aires. Sí. Ahora está ocurriendo un fenómeno muy especial. Y acordate, estamos hoy 14 de 1976, diciembre, va a ocurrir el mismo fenómeno que ocurrió con los Beatles en 1960. Están haciendo una nueva música de Buenos Aires. Y a estos chicos, estos muchachos, hay que apoyarlos porque ellos son los únicos que pueden salvar nuestra música de que desaparezca. Al otro año, Spinetta graba a 18 minutos del sol. Claro, que es justamente lo que estamos hablando. Es Exacto. la comprobación de lo que estamos diciendo. Prende el cohete que nos vamos. Es hacer oídos sordos también. O sea, él no quería ver. Se tapó los ojos y se puso a hacer música. Exacto. No hay una crítica. Claro, porque uno podría decir una cuestión hasta simétrica, decir, ¿cuáles son los peores momentos de la Argentina? Y vos podrías decir, tenés que buscar la canción más etérea de Spinetta para encontrar la inversión proporcional a la tragedia argentina, ¿no? Claro. Digamos, es como la Muy negación, bueno. ¿no? Ese ejercicio es insuficiente, ¿por qué? Porque también tiene post-crucifixión en el 72-73, entonces Claro. decir, Spinetta no es lineal. No, Como no. todo artista es contradictorio, complejo y autónomo. Lo que Sí. creo es que el tipo... No es un relojito. Pero el tipo sintió el temblor del 76-77 y se puso 18 minutos del sol. Sí, claramente. Sí. Ahora, el contraste es la figura de García. Ninguno quiso ser León Gieco, ninguno quiso ser
a lo que Dylan renunció a los 10 minutos, que fue al ícono de tu generación. Estamos Tanto hablando de protesta. tipos con la autonomía del arte grabada en la sangre. Pero García, en algún sentido, tiene menos estatus poético, Sí. quizá incluso en el sentido estereotipado que se le adjudica a Spinetta, ¿no? Con su relación con el surrealismo y qué sé yo, con su máquina de metaforizar. Claramente tiene menos estatus, sí. Claro, y García lo que tiene es que, yo nací para mirar lo que pocos quieren ver, Sí. es decir, coloca en escena situaciones que en algún sentido un poco lo superan porque no tienen una decodificación política. Y justamente en eso incide, a mi juicio, su potencia política. Totalmente. Es decir, la potencia política, cuando el rock se mete con la política, tiene mucha más potencia por lo descontrolado de la propia materia, ¿no? Porque la materialidad lo desborda. Entonces, García tiene ese momento de inspiración y que es un pliegue entre sus dos bandas, ¿no? Las dos SG, ¿no? Digamos, entre Suyen y Cerugirán, que es la máquina de hacer pájaros, donde García está desbocado. Se mea encima de canciones y tiene hipercandombe, que es como si fuese un electrocardiograma en el corazón de la juventud argentina, que es la paranoia. Cuando la noche te hace desconfiar, yendo por el lado del río, la paranoia es quizás nuestro peor enemigo. Cubres tu cara y tu pelo también, como si tuvieras frío, pero en realidad te quieres escapar de algún lío. Todos escapaban de un lío, o no todos, obviamente, pero el escape del lío, ¿qué significaba eso? Y ese ritmo, y además la combinación entre una canción que podría ser un poco bailable y una descripción casi sociológica de una no sociológica, minuciosa, microscópica, de un estado paranoico. La paranoia como estado cotidiano. Claro. O sea, no como estado excepcional. No es que llegamos a la paranoia excepcionalmente. Era lo que te levantabas paranoico. Exacto. En general, digamos. Pero bueno, cada caso es diferente, cada sector es diferente. Pero la paranoia era un estado recurrente. Y sin haber estado consumiendo sustancias. Claramente García, a diferencia de Spinetta, sí tenía un vínculo con lo que estaba pasando más atento. Sí. Se habla mucho de la famosa antena. Es una antena que tiene García respecto a las épocas, cosa que yo adhiero a esa idea de la antena. Lo que hay que decir que no es una antena que reproduce fielmente o reproduce directamente, sino que lo media con frases y con búsquedas que no dicen exactamente lo que está pasando, sino que lo pone, bueno, esa es la búsqueda artística, ¿no? Va por un lado más refractario. Creo que eso lo tuvo hasta Filosofía Verde y Zapato de Goma. Después ya entró otro chale, apareció, pero bueno, eso para otro capítulo. Está muy bien eso. Pero digo, digamos, ya en esa época estaba la antena recién estrenada, que ya venía de Sui Generis, porque ya con Sui Generis arranca la antena. Y en el caso de La Máquina de Hacer Pájaros, claramente, como vos decís, él estaba ahí registrando canciones, pasándolas por ese tapiz para contar, bueno, lo que sentíamos como sociedad. A mí me pasa lo mismo que vos, que es como, no me gusta la idea de antena, no me gusta la idea que dice, Charly García canta el inconsciente colectivo. Claro. Que me parece que es como el momento donde, como si fuese, tiene la voluntad cívica del profesor de música de la Argentina. Claro, ¿no? claro. Diciendo, chicos, yo voy a cantar lo que nos pasa a todos y todos hacemos, ok, el momento solemne como si estuviese en un programa de Jugate Conmigo. Claro, no. Y el momento donde vamos a hablar de la realidad, el momento de Alejandro Lerner. Y a mí esa parte no me gusta porque siento que es pasteurizarlo. Justamente lo que tiene García es la parte donde él se desenfoca y coloca preguntas o cuestiones que a veces peinan de atrás para adelante o de adelante para atrás la época. Por ejemplo, usando palabras que no corresponden al momento. Y diciendo cosas que vos decís, bueno, y que a la vez, bueno, adelantan. Sí. Cuando uno dice, por ejemplo, García tiene un disco que se llama Películas, pero en realidad la frase completa fue, ¿qué se puede hacer salvo ver películas? Exacto. Ahí tenés claramente un ejemplo. Es como si fuese un diagnóstico de época. Podría haber sido tildado como de preocupación burguesa, pero es real.
marcaba lo que muchos sentían, es esa sensación de vacío, Claro. no existencial, sino vivencial, que no es lo mismo. Yo creo que en Charlie hay... Después viene Serú Girán, que es como si fuese su obra perfecta, su momento perfecto. Así como Sí. Invisible es el momento Su perfecto. prime, es su prime, Sí. digamos. Digamos, Invisible tiene El invisible de, Sí, el de Invisible de Charlie, Charlie es Serú Girán, Serú Girán. claro. Que además es una super banda con Oscar Moro, que tocó en todos lados, que es una bestia, un maestro. Y con un Pedro Aznar y con un David Lebón también, ¿no? Momentos Sí. muy, muy fuertes. Momentos inspiradísimos de los cuatro. Pero Serú Girán, si uno dice, bueno, abre también como un adelanto. Sí. Vamos a decir una boludez, pero Serú Girán, Charly García viaja a Bucios, arma Serú Girán, Charly García trae una canción que arrastra de muchos años, que es Eitileda. Y es la canción que abre el primer disco. Bueno, ese disco se presenta, y yo, mi memoria no falla, es agosto o noviembre del 78. Bueno, ese disco se presenta en Obras, ante un estadio colmado de gente, digo, se deben haber vendido todos los tickets, probablemente no eufórico. A ver qué traía Serú Girán como propuesta. Serú Girán toca que puede hacer la cartografía que hacía Sarlo en relación al Mundial 78. ¿A cuántas cuadras de la Escuela de Mecánica de la Armada ocurre un concierto en el cual Serú empieza con una canción que tiene una estrofa que dice: Quiero verte la cara, brillando como una esclava negra, sonriendo con ganas. esa estrofa de Serú Girán tiene la capacidad de adelanto para mí de la transición democrática. Claro. Es decir, del fin de Lo aquello. anticipa. Otra vez estamos Claro. hablando de anticipación. Igual que Spinetta que anticipa, Claro. Charlie también anticipa. Hay De una otra manera. Exacto. Hay una anticipación sobre algo. Sí. Yo diría, Serú Girán es como el primer llamado de que eso iba a terminar. Y luego... Y faltaba bastante. Claro, y faltaba bastante Pero iba a terminar. para ser después Charlie un personaje muy incómodo con el clima de esa transición. Sí. Cuando graba Tranzas, o sea, a Charly García le molesta la melancolía, Sí. la vuelta, ¿viste? Como si era, vuelve Piero, vuelve Pedro y Pablo, toca Víctor Heredia, ¿no? Toda la Sí, parte... sí. Vuelve Mercedes. Claro, él la quería Mercedes, pero la digo, quería. toda la Sí. parte que repone una suerte de un 73 pasado por agua Sí. y pasado por sangre que tenía el 83, ¿no? Y que también le molestaba a García. Ahora, sí, Serú Girán, a diferencia, empieza a hacer un capítulo incluso en la lírica. Pensá que Sí. el primer disco lo recibieron como el orto. Sí. Pero Aznar lo explica bien. Dice, en el segundo disco le dijimos al público, ok, estamos con ustedes. Entonces empieza La Grasa de las Capitales Sí. y en una especie de arreglo coral que parece Queen. Sí. Dicen, ¿qué importan ya tus ideales? ¿No? Nombraban Sí, ese sí, vacío sí. que vos decías, ¿no? Como uno diría, el vacío de sentido colectivo que tenía la vida durante la dictadura. Claro. ¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? La grasa de las capitales cubre tu ¿No? Algo de eso que está muy bien en Rock y Dictadura de Sergio Pujol. Es un gran libro sobre la sociología, sobre el efecto sociológico que tiene la dictadura. Ahora, en La máquina de hacer pájaros es el inconsciente al desnudo. Sí. Es algo que no está controlado, porque no sabe nada García de lo que No, pasaba. no puede ser, y no podía saberlo tampoco. Sin embargo, lo interpretó perfecto. Exacto. Mejor que los que lo sabían. Sí, Mejor que los que lo querían saber. Él lo interpretó. Bueno, es el misterio, no, es el don del buen arte. Llegar a lugares que no se sabe cómo se llegaron, pero era el lugar al que había que llegar. Eso claramente es así. El contraste es también porque ambos suelen ser ubicados en lugares contrarios a lo que estamos hablando. Se suele ubicar a Spinetta como alguien supuestamente más comprometido claro. y Charly García supuestamente más abocado al interés propio, más allá de esta famosa antena, al interés melódico, al interés de, bueno, vamos a hacer una buena canción. A mí lo que me importa es hacer una buena canción, ¿no? Y no, se ve que no. Se ve que Spinetta sufría y su manera de sufrir no era comprometerse. Y Charly lo afectaba más que sufrir y su manera de comprometerse no era hacer una denuncia, sino sacar estas canciones que terminan hablando de las cosas de una manera
nos dimos cuenta después, años después. Exacto. Incluso jugar a un cierto enmascaramiento, es decir, un Charlie García no bombardee en Buenos Aires, bombardee en Barrio Norte, Claro. es decir, como... Eso claramente está expresando un miedo que estaba anidado en todos nosotros y él lo expresó, bueno. Y cierto, pero claramente con incorrección. Con incorrección y con humor. Claro. Con humor. Sí, con humor. Con humor. Humor que tenían los dos, ¿no? Sí, yo creo que en Spinetta había... Bueno, Peluca Telefónica muestra Sí. que tienen humor los dos, ¿no? ¿Ese es tu Walkman? Qué moderno que es. Todo muy superado, muy liberal. No le debo nada a Entel. Me cuido la nariz. Teléfono. El silencio termina mañana. Me voy a despedir. Chao. Pero bueno, claramente ellos vivieron la dictadura de esa manera y para mí alcanza para decir que dejaron constancia. A mí la visión crítica que apareció hace algunos años de decir, bueno, al final el rock nacional nunca no tuvo desaparecidos, los exiliados se exiliaron por otras razones, cosa que es cierto. Las persecuciones que sufrieron en comparación con las que sufrieron folcloristas u otros géneros es menor, todo será cierto. A mí, por ejemplo, en el caso de Spinetta y Charly García, lo que estamos hablando de sus reacciones frente a, por ejemplo, la dictadura, la violencia. A mí me alcanza, me es satisfactoria. No necesito más. Pedirles más hubiera sido exigirles que se perviertan ellos como artistas, primero. O sea, que sean cosas que ellos no quieren ser ni podían ser. ¿Y para qué? Si yo le estoy forzando algo que no puede. Sí. Y lo que me dieron fue muy poderoso. Y sigue sirviendo para retratar esa época, aunque no lo hayan buscado. Por eso después apareció en 678. Y por eso después Mariano Moyano tuvo que decir, che, pará. No fue buscado. No es que buscaron hacer esto. Entonces, a mí me alcanza. Sí. Entonces no estoy de acuerdo con los periodistas o los sociólogos que buscan levantar el dedo y señalar y decir al final ellos no eran ningunos comprometidos. No, eran comprometidos de otra manera. Eso es lo que Sí. a mí lo que me pasa a mí con estas canciones, con este recorrido. Digamos, el compromiso que los une es el compromiso con su propia libertad creativa. Eso es fundamental. Fundamental. Sin eso no se Sí, puede empezar a sí. hablar. Además, vamos a decir, Los Redondos y el Indio Solari nunca negoció el encriptamiento lírico. No. De hecho, en el disco Octubre, no es que vos abrís el disco Octubre y te salís y te afilás al PTS. No. ¿Qué sé yo? Hay un juego, hay una sensualidad, hay otras cuestiones. Cosas. Sí. Hay otras cosas. Los Soda Stereo también eran irónicos. Yo quiero ser del Sí. Jet Set, que es lineal, que es Sí. literal. Hay crítica social. Por ahí. eso. Sí. Es decir, siempre es más inesperado el lugar del artista. Y en el rock, en el caso de Spinetta, hubo un manifiesto permanente sobre no subordinar nunca la canción y la música a un panfleto o a un mensaje político. Sí, Él sentía que eso lo utilidades. reducía. Y a la Claro. vez el tipo, después hizo en el 88 Tester de Violencia, también le medía la temperatura un momento de la época que era, no nos acordamos, los 80 terminaron mal. Claro. Terminaron Él complicados. estaba anticipando Sí. la violencia del 89, los saqueos. Sí. No, y ahí tenía su línea en La Bengala Perdida, que debe ser Sí. la más hermosa de la historia de la música, que dice, no quiero un valle de catacumbas nunca más. Claro. Yo creo que Spinetta y García se unen en ese punto, se separan en casi todos los demás, ¿no? Es decir, Sí. tienen un sistema pop que se reinventan para cada década. Sí. Vos volvés a escuchar en los 80 Privé, o escuchás a García en, yo qué sé, en Cómo conseguir chicas, o en clics modernos, para decir Sí. el disco. Vos escuchás los 80. Sí, claramente. Vos escuchás los 80. Sí. ¿no? Así. Entonces, y después los 90, yo qué sé. Entonces, no han negociado esa libertad creativa. Y a mí me interesaba traerlos también porque en algún sentido eran las caras visibles de una época en la que estaban puestos a prueba con la efervescencia política de los 70. La política de los 80 les pedía a la multitud, ¿no? O Sí. sea, la multitud que en los 70 ellos pedían para sí mismos, que acompañaban como podían, ¿no? O Es sea, cierto. de golpe, la masa en disponibilidad era la masa del rock, La masa del rock. que había sobrevivido y que lo había Y que hecho los con una encumbró a dignidad. Y en Spinetta la dignidad, ¿sabes qué quiero reivindicar del flaco? Que en Spinetta la dignidad era la sinceridad. Sí. El flaco
no tiraba para la tribuna. girada, no. Tomaba distancia hasta el movimiento de derechos humanos cuando decía, bueno, sí, esto está documentado y es incómodo decir. Pero es verdad. Pero es verdad. El tipo decía, bueno, tampoco eran héroes, ¿no? O sea, el tipo tomaba distancia sobre el nuevo panteón de mártires que presuponía la democracia, ¿no? Él no negoció mentirse a sí mismo. Exactamente. Para quedar bien con lo que la moral de la época progresista exigía. Exacto. Él nunca negoció eso. Lo llegaron a tildar alguna vez, en algún momento, de facho, ¿no? Algún atrevido que quiso decirle eso. La realidad es que el tipo opinaba desde su consideración crítica personal, autónoma, y en general acertaba. Spinetta, que vino de familia peronista, la gran apuesta de Spinetta, pero que siempre fue seducido primero por el alfonsinismo y después por el kirchnerismo. Levemente, ¿no? Nunca fue un kirchnerista, fue militante, pero sí coqueteó y tuvo simpatía en el kirchnerismo inicial. Sí, de hecho, Spinetta fue más manifiestamente alfonsinista. Claro, eso sí, claro. Su muerte temprana le ahorró ver la decadencia del kirchnerismo. Claramente, su gran apuesta es la vida humana, el dolor humano universal. ¿Cómo podemos ser tan tontos como para que cosas como los chicos que murieron yendo a hacer una acción social, murieron en la ruta, y a partir de eso, él no solamente escribió una canción, sino que se puso al hombro esa causa, y hasta el último día de su vida la siguió recordando y reivindicando. Ahí cuando yo vi eso, Ecos, que ¿no? lo de Ecos, los chicos de Ecos, que había ocurrido muchos años antes, me identifiqué porque estaba neurotizado con ese tema él. Él le pegó en el alma y no se olvidó nunca más. Y hasta el último segundo de su vida seguía diciendo, acuérdense de esto, porque en su carta de despedida habla y nombra la causa. Y ahí decís, esto es totalmente auténtico. ¿Qué me importa que el tipo no haya respondido exactamente como cierto progresismo? Pero tampoco me la quiero cargar contra el progresismo, porque el progresismo está perfecto. Sino cierta exigencia que él tenía que haber dicho esto o lo otro. Y en realidad él estaba totalmente lacerado en su alma por lo que había pasado, así como por otros sucesos sociales como lo de la bengala, ¿no? Pero a él lo que le dolía era el dolor humano profundo, más allá de las banderías, más allá de las cuestiones sociales. Y le parecía insólito como no estábamos haciendo nada para repararlo. Eso era lo que lo motivaba en forma profunda. Y bueno, a mí eso me conmueve. Eso lo tenía. En el caso de Charlie, no está eso. No es tan empático, ¿no? Con el dolor primigenio. Pero él es muy empático para detectar la hipocresía. Desde el principio, si uno va agarrando toda la discografía de él, todo el tiempo hay canciones que señalan la hipocresía. Y hasta el día de hoy sigue siendo una persona que se burla, señala, ataca, desdeña gestos hipócritas, tanto de otros artistas como del sistema que acompaña a los artistas o de la sociedad en general. Incluso su amistad con Menem, yo la entiendo no tanto como que él estaba a favor del menemismo, sino que él ya estaba podrido de esa condena fácil, moralista, de las formas de Menem. Y él, en su gesto de rebeldía, fue decir, bueno, yo me cae bien, hago este encuentro con el Carlos, sacó una especie de disco under con él, y ahí es un gesto rockero. Eso fue un gesto mucho más rockero, que yo lo asimilo con los gestos que tiene Calamaro respecto a ese haz lo correcto. Claro. El haz lo correcto me gusta, sino el pensar lo correcto, claro, que no es lo mismo que haz lo correcto. Sí. El pensar lo correcto, que es algo que estamos sufriendo hoy, sí, que en vez de hacer las cosas correctas hay que pensar y hablar correctamente. Claro. Bueno, Charly García lo vino denunciando con toda su obra en varios momentos y lo ha hecho siempre, y me parece que su compromiso es ese, contra no voy a ser un careta, un hipócrita que simplemente diga lo correcto, sí, porque eso es mentira. Bueno, y por ejemplo lo hace en forma que molesta, porque la amistad con Menem, yo cuando ocurrió eso, a mí me choqueó un poquito. Sí. ¿Por qué hace eso con Menem? Tiene una trayectoria política que su pelea con lo pérfido. Él detestó el gobierno de la Alianza. Por eso, entonces tiene un montón de cosas que vos decís a la distancia. ¿No? Yo cuando lo vi dije, ¿por qué hizo eso? Y la parte, lo fácil decía, ay, ¿qué querés? Si está quemado. Y como está quemado, que es lo mismo que le dicen a Calamaro cuando dicen, pero está quemado. No es que está quemado, no es eso, no tiene nada que ver con que esté quemado. Está denunciando una hipocresía generalizada donde a vos te colocás en el lugar de los buenos, simplemente criticando a Menem, o ahora simplemente expresándote de cierta forma, sí, ya estás ubicado en el lugar de los buenos. Y ya está, listo, tenés el carnet, sí, tenés la green card de los buenos y listo, sí, se acabó. Bueno, Charly García dijo, no, eso es mentira, eso es falso. Y yo, además de hacer canciones, también me gusta
molestar a la hipocresía. Y bueno, va y hace eso. Me parece que en ambas cosas el compromiso de ambos fue de esa manera. Y es un compromiso que a mí me conforma. Lo que creo que García tuvo fue siempre un estado de lucidez e incomodidad. Sí. Entonces, yo recuerdo momentos así de sobreactuación de él, que imagino nacidos de una incomodidad. Por ejemplo, la visita de Amnesty y de golpe toda la Argentina vestida de derechos humanos, independientemente de las leyes y todo lo que pasaba en paralelo, pero digo, todos los músicos eran de la causa de los derechos humanos, como la vuelta de los exiliados, ¿no? Entonces, de repente eran recibidos como los que se tuvieron que ir, como héroes. En muchos casos, exilios que hay que saber. Valiosos o meritorios. Digo, a Piero lo sacó en un auto Arturo Puig, historia hermosa. Bueno, pero digo, García contó sin la voluntad pedagógica de contar, lo contó como lo puede contar alguien así, contó lo que era vivir, o sea, lo que fue vivir desde un punto de vista de disidencia, no de resistencia. Escribió la carta abierta a la Junta Militar, pero escribió lo que era vivir bajo ese una régimen. Serie de canciones que probablemente hacían más respirable la vida, ¿no? Es como... Y lo registran, claro. son documentos. Y los delitos de lesa humanidad no prescriben, como decía un amigo, Martín Prieto. Las resistencias tampoco. Lo de García no sé si se llama resistencia, no importa cómo se llama. Registros. Porque él tampoco se quedó a recibir el premio de la memoria. No. Cuando hablábamos de Gieco, muchas veces decíamos, Gieco luego construye una especie de blindex, el artista comprometido, ¿no? El Salieri de Charlie, ¿no? Como dice él, que lee página 12, Galeano. Pero bueno, García en el 77 escribió una letra que decía, que decía, cuando la noche te hace desconfiar yendo para el lado del río, la paranoia es quizá nuestro peor enemigo. Cubrís tu cara y tu pelo también, como si tuvieras frío, pero en realidad te querés escapar de algún lío. Claro, perfecto, listo. La vivencia mejor que eso de un no joven, que podía ser un joven militante, que podía ser un joven que sabía exactamente lo que estaba pasando, o también podía ser un joven que percibía lo que estaba pasando. Que percibía lo que estaba pasando. ¿Viste? Claro. La escala de miedos en la paleta que va desde tengo miedo de estar en una agenda hasta de lo que hice el verano pasado. Sí. Bueno, toda esa paleta de terrores está escrita ahí y eso quedó. No tenías que ser Sting y bailar con las madres en el 88. No es necesario. No estabas el gesto de demagogia o ir no sé a dónde a recibir el premio. Esa parte donde García dejó testimonio, para mí es una de las partes, no lo único porque es un poco más completo. Pero claramente es una de las cosas más valiosas que tiene. Una de esas es claramente esos testimonios genuinos y artísticos. Artísticos. Claro. No es una canción de Víctor Jara, no es pegarle a un labrador. Claro. No es a desalambrar. No. Artísticos. Debe decir, ¿de dónde recojo la experiencia histórica? ¿De las canciones entusiastas de Biglietti, de vayamos cantando al muere? ¿O del tipo que pone el oído en tierra y escucha el temblor, ¿viste? Y escucha lo que sonaba, escucha el latido del corazón miedoso, ¿viste? Y lo metaboliza en canciones. Claro, entonces el rock pone en escena, por eso el testimonio que quedó más vivo es el de rock. El rock pone en escena lo que la militancia desechaba. El miedo, loco. Sí. ¿Por qué repartían pastillas de cianuro las conducciones guerrilleras? Para que no caigas vivo. Claro. ¿Qué habla del terror? Prefiero morir que me torture. Es decir, todo ese repertorio de decisiones que anidaban en la psiquis de un joven militante se puede recoger más en las canciones del miedo del rock o en las canciones de la aventura que tenía el rock en los otros registros militantes. Claramente, es así. Llegamos al final de este camino, 6 episodios, 6 capítulos, un podcast, una amistad que se puso al habla y mucho material del cual conocemos mucho, pero me parece que encontramos zonas que no teníamos tan claras, ¿no? A lo largo de estas charlas. Yo creo que el rock era el gran tema de conversación de nuestra amistad y estaba bueno hacerle un honor a eso. Son los jóvenes que dijeron un poco sí somos putos, sí somos faloperos, pero mucho más que eso. También somos cristianos, también somos, como decía Willy Quiroga, componíamos la Biblia mientras mi señora nos cebaba mate. Mientras mi señora, decía Willy Quiroga, ¿no? Un hombre del sur bonaerense. Entonces, toda esa historia para mí hay que reivindicarla porque
fueron parte de la juventud. No fueron menos comprometidos, ni menos aventureros, ni menos audaces. Pero valoraron su propia vida y la de su público, la de su gente, ¿no? Armaron un movimiento para defenderse de una época también tan difícil y yo voy a reivindicarlo toda la vida. Nos vemos la próxima. Abrazos a todos.